¿Qué tal, amigos? Qué bueno volverlos a ver aquí en Convicción. Y hoy tenemos como invitada a Isabel Pereira. Ella es directora de CEDICE, es socióloga. Oye, se la pasa viajando por el país, autora de su libro más reciente, La quiebra moral de un país. La quiebra moral de un país. El título creo que está exacto para la situación. Sí, señor, porque fíjese que este miércoles apareció en la prensa nacional una carta, a mi juicio, muy llorona, del que ha sido ministro de Planificación en estos 15 años, que ha sido precisamente el señor Giordani, ¿no? De alguna manera en esa carta, él como que no es culpable de nada, como que el culpable de todo es ahora este gobierno después de la muerte del comandante, ¿no? Y resulta que ha sido el mismo gobierno, aquí no ha cambiado nada, aquí se murió Chávez, siguió Maduro y es lo mismo. Y el país hundiéndose y hundiéndose. Entonces, yo lo primero que le quería preguntar era cuál era la opinión de una socióloga como usted, que conoce el país, que lo ha pateado, de esta carta de Giordani, que además creo que fue su profesor. Sí, fue mi profesor de planificación. Imagínate. Eso que él asume como que es la disciplina de las disciplinas, que liga todas las áreas del conocimiento, porque él es un hombre que viene de una formación de lo que se denomina la planificación centralizada. La planificación centralizada es la manera como se rigen los países comunistas, donde todo es tomado centralmente, las decisiones son tomadas centralmente por un comité, generalmente es el comité del partido, o el alto mando del Estado. Ahí no existe más nada, ahí no hay participación de nada, ahí no hay consulta con nadie, es una planificación totalmente centralizada. Entonces, una de las cosas que él señala, de una manera muy sutil, porque no lo puede declarar abiertamente, es que una de las causas del gran fracaso, que él lo reconoce en la carta, o sea, del gran fracaso de estos 15 años, es que no se haya logrado montar un sistema de planificación centralizada. Entonces, que había multitud de grupos de interés, de sectores, incluso él habla de intereses particulares en el manejo de los recursos. Eso es corrupción. Total. Bueno, pero es que a mí me da la impresión y al menos es cómplice de la corrupción, una persona que ha dicho públicamente en varias oportunidades que se perdieron más de 20.000 millones de dólares en Cadivi, en empresas de maletín, lo dijo el propio Giordani. Él estaba dentro, él tiene que saber cuáles son esas empresas. Y siguió en el gobierno. Y siguió en el gobierno, y ahora sabemos por los caminos verdes que no se están hablando de 20.000 millones de dólares, sino 60.000 millones de dólares. O sea, lo que significa eso en relación a la situación del país. Significa que aquí hay fortunas del tamaño de las reservas internacionales de Venezuela. O más grandes. O más grandes. O sea que hay algunas fortunas que han sido amasadas a costillas del pueblo. Él es cómplice de eso, claro, porque él lo sabía. Ahora, si tú sabes una cosa de esa magnitud y tú tienes un compromiso ideológico, político, en el cual crees, o sea, son tus ideas las que están en juego, las que están siendo probadas, él hubiese podido dar una prueba pública de honestidad, decir, bueno, mire, aquí está pasando esto, yo no comulgo con estas ideas, yo denuncio a quienes se han apoderado de los recursos del pueblo, y tener una actitud claramente que permitiera saber verdaderamente si él es inocente o culpable. En estos momentos él es culpable. Él se quiere lavar la cara con esta carta. Bueno, ahí está la declaración. Yo creo que, conociéndolo a él, habiendo estado como su alumna en los salones de clase, yo creo que él esa carta es un mea culpa, donde él pretende lavar todas las responsabilidades que él contrajo durante estos 15 años, que él no reconoce, porque él pensaba que esa visión que ellos tenían de la instalación del socialismo era el camino de la salvación del país. Es como que si él viviera de espaldas a la humanidad, de espaldas a la historia. Pero ¿de verdad él puede creer eso? Una persona... Sí lo puede creer. Encontramos nosotros, y lo he visto. ¿Y cómo va a creer cuando Chávez y su familia se da vida de reyes y se la siguen dando? ¿Hay alguna noción? ¿Cómo es posible que las hijas de Chávez sigan viviendo en una casona que pagamos todos nosotros sin tener derecho a eso? Pero fíjate y que lo avale. No hay ninguna alusión crítica al periodo en el cual Chávez estuvo dirigiendo el país. Para él los problemas empiezan cuando Chávez se enferma, cuando Chávez el control no lo tiene en las manos.
Es decir, Cuando él ya no se le puede acercar a Chávez. ahora, ¿qué es lo que demuestra eso de una persona como Giordani, que era una persona sin ninguna preparación para ejercer el liderazgo que estaba ejerciendo en el país? ¿Por qué? No tenía ninguna capacidad de control, no tenía ninguna capacidad de evaluación, tenía unos diagnósticos equivocados del país y unas propuestas equivocadas y fracasadas del país. Entonces eso es Pero una Chávez suma. le creía. Bueno, porque Chávez compartía sus creencias. Ah, le creía. Entonces aquí los grandes culpables son Chávez y su equipo. Totalmente. Y por supuesto, Maduro no se escapa porque Maduro también estuvo toda la vida en Él este pretende gobierno. en esta carta pasarle la culpa a Maduro, pero eso, lo que recibe Maduro es lo que se gestó con el gobierno de Chávez. O sea, Maduro recibe la torta ya totalmente preparada, él termina de dañarla. Maduro estuvo en la torta, en la Y preparación de la estuvo en la torta. torta. Pero entonces en el periodo donde él es el que toma el testigo, no tiene ninguna ¿Quién capacidad. toma el testigo aquí de verdad? Bueno. Es Maduro, es Fidel, es Raúl. ¿quién es? Pareciera que ahorita estamos en un momento de confusión en el seno del alto gobierno, porque uno oye las declaraciones de Rafael Ramírez, uno dice, bueno, pero este es el que manda aquí. Pero después oyes a Diosdado y dice, pero este es el que está dirigiendo la represión en el país. Entonces después oyes a Maduro y dice, bueno, pero entonces Maduro totalmente confundido. Entonces uno dice, bueno, pero el gobierno en manos de quién está. ¿Quién está gobernando a Venezuela? Es el conjunto ese de ideas sobre el socialismo, el conjunto de planteamientos esos que pretenden imponer el colectivismo en Venezuela, que pretenden acabar con todo lo que es la iniciativa de los ciudadanos, o sea, todo el emprendimiento de la persona humana. Ese es el gran Doctora, objetivo. pero fíjese, lo que se hay en el país es tristeza. Unos porque se les murió su comandante y se sienten huérfanos. Y otros porque vemos que en este país no hay progreso, que en este país no hay desarrollo. En estos días leíamos 12.000 médicos se han ido del país. Bueno, tú sabes que yo soy acusada de optimista. Lo sé. Y ese optimismo mío viene desde el fondo. No es un optimismo académico, un optimismo superficial, porque yo soy así, no. Ese es un optimismo que viene del contacto con la gente. Porque yo diariamente, semanalmente, yo tengo contacto con gente de los que están trabajando, de los que están aplicando una sierra, lo que están poniendo un clavo, o sea, contacto con ellos, con los que los dirigen y con los que están más arriba. Entonces yo lo que siento es que este es un país que tiene una fuerza y un poder, porque el haber resistido y haber impedido que en Venezuela se implante el comunismo solamente puede ser producto de la fuerza de las ideas democráticas que tiene la gente, porque si no nosotros seríamos hoy un país más comunista que Cuba. Sí, pero mira, fíjese. hay un dato que te quiero dar. Fidel Castro, en un solo día, y yo lo repito muchísimo, de ley 890, 15 de julio de 1962-63. Él, en ese solo acto, y por esa ley, él acabó con toda la economía privada. Acabó desde las que producían ganchos de pelo hasta los centrales azucareros. De la A a la Z. Yo tengo la lista de la A a la Z. Y tú dices, bueno, aquí no se salvaron ni las bodeguitas de los pueblos. La bodega Mi Delirio en el pueblo no sé qué cuánto. Aquí está la lista completa. Todo pasa a manos del Estado. La pregunta que yo me he hecho muchas veces es, ¿por qué Chávez no hizo eso? ¿Por qué este gobierno no hizo eso? Porque ese era el objetivo. Indudablemente ese era el gran objetivo, que el Estado controlara todo. ¿Y qué se responde usted? Que no pudo hacerlo, no le fue posible hacerlo. Es más, nosotros hacíamos el seguimiento. Cada vez que Chávez comenzaba sus procesos, esas progresiones de estatizaciones, nosotros veíamos inmediatamente cómo su figura comenzaba a caer en las encuestas, comenzaba a bajar. Ellos paraban de inmediato, porque si algunos leían las encuestas eran ellos. Entonces ellos comenzaron, y fíjense que ellos solo comenzaron varias veces, estatizaban 2 o 3 cosas y se paraban. Agarraban una empresa, la intervenían y se quedaban ahí parados. Incluso había empresas que ellos tomaban, pero las tomaban formalmente y no entraban en las empresas, porque entonces encontraban que los trabajadores adentro no querían que el Estado se ocupara tomara toda la rienda de la empresa. Pero el país se quebró. El país se quebró, pero no somos un país comunista. No y lo tenemos somos, una pero resistencia. hacemos cola, tenemos escasez, no conseguimos los alimentos, no conseguimos los repuestos, no conseguimos agua,
no conseguimos desodorante, medicina. Pero te voy a decir una cosa, y vivimos Nito, de cola en cola. tenemos una capacidad en 2 o 3 años para reconstruir la economía venezolana. Pero porque las fuerzas están ahí. Pero ¿cómo nos vamos a Las reconstruir empresas- si tenemos una oposición además que no pareciera que no tiene hambre de poder? Una oposición que en vez de unirse se desune. Una oposición que en vez de ser solidarios unos con otros, unos están por un camino y otros por el otro. Eso, la oposición es una masa heterogénea totalmente. Yo estaba estudiando mucho el caso mexicano, porque el caso mexicano, en sus peores momentos del gobierno del PRI, de la dictadura del PRI, que duró 70 años, vivían cosas muy parecidas a las de nosotros. La empresa privada totalmente destruida, la propiedad amenazada, los medios de comunicación totalmente concentrados. No había autonomía de poderes. Cuando uno va repasando cada una de las cosas que nos hieren más y ve lo que pasó en México, uno se da cuenta que es exactamente igual. Entonces, ¿qué me dicen los mexicanos? Bueno, porque nosotros la oposición era heterogénea, no se unía, hasta que un día nos unimos y designamos un solo objetivo. Yo le preguntaba, ¿cuál es ese objetivo? Rescatar el organismo electoral. Solo eso. Lo demás no nos importaba. Las próximas elecciones las perdió el PRI. Y el PRI salió. ¿Usted cree que el país tiene tiempo para rescatar el Consejo Nacional Electoral, que creo que lo deben hacer, y más nada, y esperar hasta el 2019 unas elecciones? Rescatar tenemos que esperar entonces hasta el 2019 unas elecciones. No necesariamente. Hay mecanismos constitucionales, y tú lo sabes muy bien, mediante el cual nosotros podemos detener el deterioro, Es que ahí es donde voy. y salvar el país. La oposición, hay parte de la oposición, sobre todo lo de la Mesa de la Unidad, que no cree sino en unas elecciones en el 2019, no le gusta Esa una unidad- enmienda, no le gusta una constituyente, no le gusta una renuncia, no le gusta nada. Nitu, la unidad va a llegar por las buenas o por las malas, porque no nos queda otra. No nos queda otra. El proceso destructivo que el gobierno... Le cambio la pregunta. Ajá. ¿El país abajo está más unido que arriba? Digo, y en ambos casos. Mira, ¿cuál es el cuadro? Me dicen que me lo responda después porque tenemos que hacer la pausa. Ajá. Ya venimos, amigos, quédense con Visión. Van a tener la respuesta de la doctora Isabel Pereira en breve. La empresa no se hace responsable por las opiniones e informaciones transmitidas en este espacio. Las declaraciones y conceptos emitidos en las entrevistas y programas son de la exclusiva responsabilidad de sus productores, conductores e invitados.